redes divisoras de frecuencia. Cuando hablamos de redes difusores de frecuencia, lo vamos a relacionar con los altavoces. Cuando analizamos los altavoces, tenemos que entender que cada altavoz tiene una respuesta en frecuencia. Sin embargo, el altavoz trabaja con toda la señal. Es decir, que a pesar de que el altavoz trabaje con frecuencias determinadas, debido a sus características físicas, va a generar una sobrecarga o un exceso de trabajo, porque va a tomar la frecuencia de las cuales no posee capacidad física de trabajo. Sin embargo, va a tener esta capacidad. Entonces tenemos el problema de desperdicio de potencia debido a la sobrecarga. ¿Cómo solucionamos esto? Dentro de los altavoces tenemos lo que se va a llamar redes divisoras de frecuencia, pero son redes pasivas. Bien, vamos a representarlo. Si tenemos un gabinete de un altavoz, supongamos tenemos la típica configuración. Bien, acá tenemos dos altavoces. El primer altavoz trabaja con las frecuencias agudas, generalmente un tweeter, y por abajo tenemos el altavoz de frecuencias graves o medias graves. Tenemos un mid range. Bien, entonces de este lado vamos a dejar pasar las frecuencias altas. Acá tenemos entonces un filtro pasa alto, y de este lado tenemos un filtro pasa bajo, que actúa de manera pasiva dentro del gabinete o la caja donde se contienen los altavoces. Bueno, hay que tener en cuenta que esto a su vez está conectado y viene de un amplificador. Bien, entonces ahí tenemos la red divisor de frecuencia pasiva. Bien, acá tenemos entonces, ¿cómo aplicamos esto? Tenemos una red divisora de frecuencia que va a trabajar con los altavoces, tanto pasivos en este caso, donde de manera pasiva se hace la división dentro de la caja. Esto es porque trabaja con valores de potencia muy pequeños. Vamos a ver después, cuando se trabaja con valores de potencia más grandes, se trabaja con divisores de frecuencia activos, cuando se superan los 100 vatios. Entonces tenemos para los agudos un filtro pasa alto y un filtro pasa bajo para los altavoces de bajos. La señal amplificada que llega al gabinete se va a dividir en las redes divisores de frecuencia activo. ¿Qué pasa? Bueno, dijimos que hay una sobrecarga. Esta sobrecarga va a generar calor, por lo cual necesita un bobinado más grande y se va a generar ruido debido a las frecuencias que intenta generar un altavoz para el cual no está diseñado, y aparte está compartiendo la presión dentro de la caja. Por lo cual, cuando ya trabajamos con potencias mayor a los 100 vatios,
se separa en cajas individuales, que además va a contar con un sistema de múltiple amplificación. ¿Por qué? Es para, de esta manera, no contar también con un bobinado tan grande. Los sistemas de múltiple amplificación van a disponer entonces de potencias específicas para cada gabinete con su propio altavoz. Este esquema se denomina genéricamente multiamplificación o biamplificación. O en el caso de 3 vías, triamplificación. ¿Cómo sería el ejemplo? Bien, ahora lo que tenemos es una red divisora o red crossover activa que tiene multiamplificación. En este caso sería biamplificación porque tenemos dos amplificadores. Tenemos tanto un amplificador para la frecuencia del gabinete agudo y para las frecuencias del gabinete grave. Entonces tenemos este amplificador para un altavoz de agudo, un amplificador para el grave y acá tenemos el crossover. Que dentro de él va a tener el filtro para cada una de los gabinetes. Entonces tenemos el crossover que va a tener el filtro pasa alto para el amplificador de agudos y el filtro pasa bajo para el amplificador de graves. Recibe una entrada de línea. Los filtros utilizados en el caso de la multiamplificación son activos. Es decir, que contienen amplificadores, resistencias y capacitores, evitando así el uso de bobinas. Bueno, la ventaja de los sistemas de multiamplificación en los crossover es que se va a repartir la potencia en dos o más amplificadores. Esta es una ventaja. Los tweeters, por ejemplo, por lo general, requieren menos potencia que los graves. Entonces estamos efectivizando el trabajo. Otro tema, la distorsión se reduce. ¿Por qué? Ya no forman parte de un mismo gabinete ni se van a presentar las mismas frecuencias de resonancia en la caja que pueden generar una distorsión, donde generalmente tenemos una distorsión que se genera por los armónicos que nacen de las frecuencias graves. Ahora, debido a la construcción de la caja y la disposición de un amplificador para el altavoz de graves, tenemos una casi nula percepción de este fenómeno. Otro dato importante es que no se le exige tanto al amplificador, debido a que el amplificador trabaja en un espectro restringido. Se pueden encontrar diferentes tipos de crossover, donde va a variar la selección en cuanto a la cantidad de frecuencia de cruce, es decir, la frecuencia que selecciona la banda y sus límites que restringe a un espectro de audio, que va a ser para cada una de las vías. Otra cosa, la ventaja es que para cada vía, en esos crossovers, tenemos una ganancia
para cada una de estas vías o cada banda, de modo de acomodarse a la sensibilidad de los diferentes altavoces.